Bienvenidos al podcast Aprendiendo a Pensar para Despertarnos. Este episodio titulado El desafío al miedo de lo desconocido. Pareciera nos quieren hacer creer que la incertidumbre es algo maligno, como un fantasma, algo por lo cual no deberíamos dejarnos llevar. Sería como algo oscuro e impredecible, por lo cual las personas no estamos preparadas y mucho menos podríamos llegar a soportar. Pero hemos llegado al punto de pensar que la incertidumbre es sinónimo de debilidad. Estudios demuestran que, por ejemplo, si un médico dice no lo sé, se considera menos competente, o un director, cuando hace una pausa y delibera sobre un problema complejo nuevo, se lo considera menos influyente que aquel que simplemente se apresura a encontrar una respuesta. ¿Por qué vivimos en una sociedad que constantemente ve las respuestas instantáneas como exitosas, recurriendo a dispositivos que básicamente nos ofrecen respuestas de forma inmediata? Y por otro lado, típico, algunos aprovechando la ocasión para vender recetas mágicas o soluciones ultra rápidas. Pero ¿qué nos sucede cuando enfrentamos la incertidumbre? ¿O qué debería suceder? A modo de hipótesis, comparto. ¿Sabes que no lo sé? Y considero nadie debería saberlo. ¿Quién sabe qué va a sucedernos en los próximos minutos, horas de nuestras vidas? Pero, ¿a cuántas personas escuchamos hablar de lo que se debería o no hacer al respecto, buscando tener la razón, hablando desde la certeza de su sabiduría o la verdad absoluta? Aquí el punto sería una invitación a preguntarnos si la realidad es tal cual la vemos o nos la hacen ver, o si habría algo en esa incertidumbre que podría ayudarnos a descubrir algo más. En este contexto, y siguiendo con la hipótesis, se trataría de una realidad enigmática, algo a descubrir y que tendría que ver con una sana y misteriosa incertidumbre a develar. Entonces, como esto escapa a nuestro control y nos resulta mucho menos previsible, sentimos la necesidad imperiosa de querer alterarlo. Desconociendo esa incertidumbre también se encuentra adormecida en nuestra esencia humana, a la espera de despertar. Ampliando la hipótesis, los seres humanos fuimos creados de manera misteriosa. Lo enigmático estaría en nuestros genes. En ese camino a recorrer en la vida, desde que nacemos, la incertidumbre es parte innata en nosotros, cual naturaleza humana. Si nos detuviésemos a pensar unos segundos, en algunos de los instantes de ese proceso en la vida de grandes hombres y mujeres, creadores, conquistadores, científicos, artistas, músicos, etc., esto implicaría no quedarnos mirando la foto final de esa película, creyendo que es la película completa, donde disfrutamos solo de sus grandes genialidades o creaciones de manera objetiva, o bien del momento conocido como el eureka. Aquí implicaría un adentrarnos al proceso profundo creativo que les tocó atravesar para llegar finalmente a esas creaciones, que incluyen innumerables momentos de incertidumbre creadora. Es allí que, investigando los procesos creativos en grandes creadores, voy descubriendo a través de hipótesis. En ese camino de la gestación de las ideas creativas, resulta clave ir reconociendo y enfrentando ciertos momentos de esa inédita y bendita incertidumbre como parte de ese proceso. Immanuel Kant decía: la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. En cada relato que voy descubriendo de ellos sobre esos momentos, percibiendo un común denominador que le fueron permitiendo ir atravesando esos momentos tan complejos y hasta trágicos, de muchísima incertidumbre y sobre todo, donde el tiempo y el espacio no suele ser el habitual. Ese común denominador que transmiten es el de mucho coraje, valentía, para no bajar los brazos ante tanta incertidumbre y continuar arriesgándose, a pesar, en algunos casos, de ser tratados como locos o siendo agredidos de diversas formas que fueron provocando el aislarse de la sociedad. Algo muy profundo que los impulsa y que va más allá de ellos, que trasciende sus ideas creativas. Una intensa fuerza de voluntad que les brota de esa pasión por descubrir y que ello también estaría oculto en cada uno de nosotros. Decía Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Como mencionaba, nosotros conocemos y disfrutamos de sus obras, de sus creaciones, pero
¿Nos preguntamos por ese proceso creativo que conlleva un alto porcentaje de incertidumbre? ¿Cuántos vacíos, tristezas, angustias, soledad, desamparo han tenido que afrontar y atravesar ellos? ¿O preferimos quedarnos adormecidos por sus obras o creaciones artísticas, por no profundizar o investigar más sobre ese proceso creativo, que tendría que ver con un comenzar a reconocer para trascender muchos de los síntomas cotidianos y que traería aparejado esa misteriosa incertidumbre vital para comenzar a descubrir más sobre nosotros y de una inédita realidad por venir? Sí, misteriosa incertidumbre que por momentos nos desequilibra, nos desespera perder el control de situaciones. Para otros resulta insoportable no poder planificar a mediano o largo plazo. Esto como que va generando una energía muy intensa que recorre por nuestros cuerpos, hasta transformarse en síntomas de los típicos o comunes, por ejemplo, dolor de cabeza, malestar estomacal, cervical, etc., porque la situación escapa a nuestra estructurada sapiencia. Entonces, tomando como referencia ese común denominador de los grandes genios, con su gran sentido de arriesgarse a más, de esa valentía profunda que los impulsa, será tiempo que tomemos esos parámetros humanos para comenzar a transformarnos como sociedad e individuos, que nos quitemos ciertas vendas que nos imponen para no descubrir ni preguntarnos por nada de lo que nos rodea. Siguiendo el hilo de hipótesis, síntomas que padecemos a diario que sean tomados como pedido de auxilio de esa esencia humana que pide a gritos salir, despertarnos, así ir percibiendo otros matices de la realidad. Esa inédita y bendita incertidumbre que nos mantenga vivos, pero de una vida que despierta a la otra para potenciarnos creativamente desde un sano y de vuelta esencial humano, como una invitación a apasionarnos, deseando profundamente transformarnos y descubrirnos mutuamente. Pero ¿por qué no arriesgarnos a más? Jugarse a esos pensamientos y afectos profundos que nos llaman e invitan a descubrir más sobre nosotros mismos y del contexto. ¿O será que esta aparente normalidad nos mantiene bloqueados al punto tal de inutilizar nuestras más esenciales capacidades humanas? Sentarnos a esperar que las cosas sucedan y que ello provoque un espejismo de la etiquetada realidad. Así, creer definitivamente que debemos adaptarnos a cada cambio que nos imponen, porque no estaríamos capacitados para otra cosa. Y desde ese contexto, ¿qué subyace de esa incertidumbre que nos venden? Quizás promover lo que desde chico a muchos nos enseñaron, evitar el dolor, el sufrimiento, que lleva a justificar y alejarnos de descubrir lo más auténtico de nuestra personalidad. Tendríamos una genética humana tan esencialmente creadora que nos ayudaría a ir atravesando esos procesos profundos que nos permitirían encontrar respuestas o soluciones a grandes misterios e interrogantes. Que ello sea una invitación a repensarnos, que no sea solo la capacidad de un puñado de grandes genios a lo largo de la historia, sino que aprendamos, descubramos, empecemos a captar, a reconocernos más esos síntomas como un vital indicio que nos lleve a adentrarnos en esos caminos, incertidumbre de por medio, sostenidos por esa llama de la pasión creadora que nos impulsa en descubrir nuestras inmensas capacidades adormecidas más profundas para pensar por nosotros mismos. Me pregunto si a pesar de la subjetividad del tema investigado y propuesto, ¿no valdría la pena pensarlo seriamente como una hipótesis, como lo hicieron o hacen los científicos de manera rigurosa en las ciencias, desde donde plantearnos como una posibilidad que exista una misteriosa y bendita incertidumbre que acompaña e impulsa al ser humano desde su esencia más profunda a ir revelando sobre nuestros misteriosos orígenes, recreando el presente y creando, construyendo relacionalmente un futuro más esperanzador y transformador. Desafiando a lo desconocido sería un comenzar a transformar los estreses cotidianos por estreses más saludables. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio. Te saluda Sebastián Brizuela.